Vamos a ubicarnos en la cita del Evangelio del Dr. Lucas, el capítulo 21, versículos del 41 al 44. Estando ubicado en esta cita, entonces hacemos la lectura. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta historia de esta mujer, una viuda pobre, ha sido predicada cientos y cientos de veces en muchos lugares. Sin embargo, hoy vamos a observar cuáles son las implicaciones de fondo de esta historia. Pero primeramente vamos a preguntarnos quién era un pobre dentro del contexto socioeconómico del Nuevo Testamento. Inmediatamente entendemos que la categoría socioeconómica de pobre debe ser definida o al menos descrita con suficiente precisión, pues lo que en el primer siglo se entendía por pobre no corresponde exactamente a lo que nosotros el día de hoy entendemos por el mismo término. Recuerde que estamos hablando de una sociedad de hace 2022 años. Si nosotros buscamos una definición de lo que es un pobre en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, lo define como el necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para vivir, o que lo tiene con mucha escasez. El pobre es generalmente objeto de caridad o de asistencia social. La pobreza es una realidad primordialmente económica y por extensión una categoría sociológica. Eso es lo que vamos a encontrar si leemos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo que es un pobre. Pero sin embargo, este contexto no nos va a servir mucho para el contexto bíblico. En el primer siglo vamos a observar desde un ángulo estrictamente económico que había 2 categorías. La primera era la categoría de los pobres, que eran todos aquellos que no eran ricos, y número 2, los ricos, o sea, la gente acomodada, que estaba en la aristocracia y era gente muy intelectual. Entonces, son estos ricos los que establecen este tipo de categorías sociales y originan las discriminaciones a todo el sector llamado los pobres. Son ellos los que los oprimen, los explotan, los denigran, los marginan y los desprecian socialmente. El término que se usaba para describir a los pobres eran los pauper. Y estos pauper, estos pobres, estaban clasificados, nuevamente repito, por los ricos, los intelectuales, los aristócratas, por 2 grupos. Eran ellos que los habían clasificado de esta manera. Número 1, todo aquel que no poseía suficientes recursos propios como para poder vivir sin tener que trabajar. A este se le denominaba pauper, de donde se originó nuestro término pobre. Número 2, a todo al que no podía sobrevivir sin mendigar. A este se le conocía como indigens, que está asociado a la mendicidad. Entonces, es justo en esta esfera número 2, ¿verdad? En este concepto donde se sitúa la idea también de pobre, al aproximarse a una connotación de indigencia y de ahí de indigencia desciende al punto de mendigo, de donde tenemos también la palabra mendicidad. Entonces vamos a detenernos un poco para considerar estas categorías de una manera más atenta. En la primera categoría, un pobre podía tener propiedades, ciertamente no grandes, pero podía tener sus animalitos, su parcela, incluso podía tener hasta un esclavo o 2, pero no podía mantenerse sin tener que trabajar. Se trataba del trabajo físico. No podía obtener nada si esta persona no trabajaba. El otro aspecto del pauper, el pobre, es que no denotaba indigencia, como la segunda categoría, no denotaba ni miseria material, sino principalmente la necesidad de tener que trabajar para poder vivir. Y en este proceso de aprendizaje nos podíamos preguntar, ¿y por qué existía
esta catalogación hacia estas personas? La respuesta es evidente, amigo, usted que está escuchando. ¿Sabe por qué? Porque entre la gente acomodada, la gente de la aristocracia, los ricos, los intelectuales, se tenía una opinión negativa acerca del trabajo manual. Lo despreciaban porque ellos tenían la necesidad de trabajar para poder vivir. Y de hecho, la mayoría de los habitantes de las ciudades estaban constituidos, ¿verdad?, por estas personas, las que comúnmente se les llamaba habitantes de la ciudad o un pueblo. Esa mayoría que no tenía recursos económicos suficientemente acaudalados que le permitiera gozar de un grado de comodidad del cual pueda disfrutar sin tener que trabajar. Era gente que pasaba ocupada y para poder participar más profundamente de la vida política e intelectual no tenía tiempo, porque eran personas que solo pasaban ocupadas. Comprenderá que todo lo contrario al rico, que vivía en abundancia y no tenía que trabajar. Eran los esclavos, recuerde, porque también existían los esclavos y los pobres, ¿verdad? Estos paupers, los que hacían el trabajo por ellos. Y a finales de este siglo primero, ¿verdad?, de la era común, el número de personas ricas ya iba en aumento de una manera considerable. Eran más ricos que nunca. Pero los pobres de la primera categorización no denotaban lo que es la indigencia ni miseria material, sino que principalmente se los categorizaba porque ellos tenían la necesidad de trabajar para poder vivir. Eso es en primera instancia. Ahora, hablando de los de la segunda categoría, aquellos que estaban en la mendicidad, en la indigencia, para ellos también se usaba un término, y este término era tochos. Tochos significa encimarse. Recuerde que el idioma griego también es polisémico, o sea, una palabra puede tener varios significados. Entonces era encimarse, humillarse con temor, ser alguien tímido, encogido. Y esta expresión conceptual de tochos designa la situación de dependencia social absoluta en cuanto a medicina, ¿verdad? Porque esta persona vivía en mendicidad. Incluso era una persona que hoy por hoy lo entendía como un pordiosero. Esta era la otra categorización de pobre. Y entonces cuando nosotros leemos el Evangelio del doctor Lucas, dice Jesús que vino una viuda pobre. Ahí para pobre se utiliza tochos. Entonces, y he aquí tenemos la descripción. ¿Qué era tochos? Encimarse, humillarse con temor, alguien tímido, alguien cogido, y designaba la situación de dependencia social. Cuando hablamos de dependencia social, o sea, que esta persona necesitaba de ayuda, necesitaba un impulso de los demás para poder sobrevivir. Recuerden a Lázaro. Lázaro era un mendigo y estaba en esta segunda categoría. Y dice la Escritura, recordará usted que Lázaro se alimentaba de las migajas que caían de la mesa de ese hombre rico y que los perros le lamían las llagas. Eso es una denuncia social con respecto a las injusticias de los ricos, de los más poderosos. Hablamos de las injusticias sociales hacia los desprotegidos. Porque ese rico sin duda alguna pudo hacer algo más por él, pero no lo hizo. Por esta razón vamos a leer nuevamente la cita de Lucas 21 del 41 al 44. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuál es la situación aquí? Que esta viuda echó todo su sustento de lo que posiblemente alguien más le dio. Recuerden que estas personas recibían ayuda por parte del templo en aquellos tiempos. El templo tenía un tesoro, una tesorería, y ellos recibían cierta parte de diezmos para poder ayudar a los pobres, para poderlos ayudar a sustentarse, para poder sobrevivir.
Esta viuda entonces, según el término griego touchos, era una dependiente de los demás para poder sobrevivir en su condición de pobreza. Si nosotros hacemos una revisión panorámica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que el deseo de Dios por sus hijos es que siempre muestren compasión hacia los pobres y los necesitados. Si nosotros vamos y tenemos acceso a Deuteronomio 15:11, ahí dice, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano, mire eso, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La pregunta es, ¿qué es menesteroso de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la mentalidad hebrea? Un menesteroso es una persona o varias personas que no tienen lo necesario para vivir o lo tiene con escasez, porque son personas que son impotentes dentro de una sociedad. Por eso es que necesitan del apoyo, la ayuda, solidaridad y el levante de los demás. ¿Quiénes son los demás? Las otras personas que tienen algo que compartir para ayudarles a sobrevivir. En otras palabras, el mensaje en Deuteronomio 15:11 sería el siguiente: siempre habrá gente pobre en la tierra, así que te ordeno, sé generoso con tus hermanos los pobres y necesitados de tu tierra. Jesús también dijo en Marcos 14:7, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esto diciendo en la escena, recordarán ustedes cuando María Magdalena vino con un perfume de nardo y lo rompió y comenzó a enjugar los pies de Jesús y fue criticada por las personas que estaban en el lugar diciendo que ese perfume de nardo se pudo haber vendido por el precio para poder darlo a los pobres, que correspondía ese perfume de nardo al precio de 300 días de salario, o sea, 300 denarios. Era un perfume muy caro y muy costoso. Y Jesús hace énfasis que a los pobres con vosotros siempre los tendréis y cuando quiera puedes hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis, porque prácticamente le está expresando que esta mujer está ungiendo sus pies para su sepultura. Pero eso es otro tema, ya el asunto de la sepultura. Sin embargo, en la traducción de la Biblia latinoamericana también dice, cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Jesús era un apasionado por los pobres, incluso vino a darle un mensaje de esperanza en medio de un contexto social, político y económico injusto y desesperanzador. Pero también Jesús arremete y cuestiona a todos aquellos hombres ricos y acaudalados que tienen puesto su corazón en las riquezas y en las posesiones materiales de este mundo y que si mueren no se llevarán nada de esta tierra. Recuerden ustedes que hubo un joven rico que se le presentó a Jesús con la intención de conocer qué debía hacer para ganar la vida eterna. Y como usted ya conoce todo el resto de la historia, cuando Jesús le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y sígueme, dice la Escritura que él se entristeció y se alejó. Y entonces Jesús ahí habla que cuán difícil será para los ricos entrar al reino de Dios. Siendo así que había mucha gente que no se quería despojar de sus riquezas, Deuteronomio 26, 12, 13 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante del Señor tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Aquí estamos hablando de un tema que no es común entre comunidades eclesiásticas ni religiosas. El diezmo para los pobres. Un diezmo que es distribuido para ayudar a aquellos que tienen necesidad. Porque según la mentalidad hebrea, Dios se adelantaba, o más bien dicho, se adelanta a favor de aquellos desprotegidos
para protegerlos, para cuidarlos y para ayudarlos a sobrevivir. Dios está interesado en que el hombre aprecie y valore la vida, pero esta vida necesita de sustento. ¿Y a quiénes Dios va a usar para que los desprotegidos, los separados, los marginados puedan lograr subsistir? A aquellos que tienen más? Primera Timoteo 5:3, el apóstol Pablo le dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. O sea, había un favor especial sobre las viudas desde la antigüedad, y el apóstol Pablo, hablando a Timoteo, le dice que no se olvide de estas circunstancias. Incluso cuando, después de la ascensión de Jesús, la iglesia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, notamos que había un especial cuidado por los huérfanos y las viudas en aquella época también, porque contaban con el favor de Dios y el favor del pueblo. En otras palabras, el servir a los necesitados es ministrar a Jesús. Mateo 25 del 35 al 40 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Detrás de este mensaje encontramos el actuar del justo, valorando la vida de los demás, al punto de reivindicarlos y restituirles y proveerles lo necesario para poder subsistir. Esa viuda pobre de la que habla Jesús no tenía poder, no tenía influencia, no podía gozar de deleites porque adolecía de recursos. Esta mujer estaba consciente de que en medio de su desesperada necesidad, esa necesidad podía ser satisfecha en Dios. Esas monedas judías llamadas blanca o blanquitas, dos de ellas representaban un cuadrante, que era la moneda romana, que era una moneda de cobre de menor valor. Era la más pequeña de los valores monetarios del Imperio Romano. Sin embargo, cuando nosotros analizamos la nomenclatura griega y queremos saber cuánto en realidad pudo haber dado esa viuda, cuánto representaría hoy en nuestros tiempos, en el siglo XXI, esas dos blanquitas que representaban un cuadrante romano, vamos a hacer el análisis. En aquellos tiempos, recuerden ustedes que un denario era el pago del salario de un día en los tiempos de Jesús. Memorícelo bien, un denario era el pago por el salario diario de una persona. Y un cuadrante era prácticamente la 64ª parte de un denario. Escuche bien, un cuadrante, ¿verdad?, que está representado por las dos blanquitas, era la 64ª parte de un denario. En otras palabras, si el salario de su país, si su país está dolarizado, es $20 diario la jornada de trabajo, entonces esos $20 usted lo divide para 64 y el resultado es 31 centavos. En países como el mío, 31 centavos sirve para comprarse 2 panes o un cuarto de leche. ¿Se da cuenta ahora usted de todo lo que tenía esta viuda? No es la cantidad la que realmente importa aquí. Aunque esta viuda entregó 2 monedas pequeñas, mientras los ricos daban mucho más,
Jesús lo que está haciendo es explicando a sus discípulos que los pequeños sacrificios del pobre valen más para Dios que todo el dinero sobrante de los ricos. Esto demuestra que la necesidad que esta mujer tenía, ella estaba consciente de que podía esa necesidad ser satisfecha en Dios, porque demuestra que es una devota, porque demuestra que es una mujer consciente de que hay una espiritualidad, que no importa la situación en que hoy tú te puedas encontrar, hay una vida espiritual por cultivar. Estimados oyentes, no hay duda de que el alcance de la pobreza es extenso y devastador, pero el pueblo de Dios no puede ser indiferente con las necesidades. ¿Por qué? Porque las expectativas de Dios con nosotros tienen que ver también con el cuidado de los pobres. Y este cuidado está entretejido en las Sagradas Escrituras. Y hoy ya no escuchamos temas como estos. ¿Cuál sería la aplicación contextual de todo esto que hemos estudiado? Que Jesús ha elegido a los pobres para darles esperanza en medio de un mundo desesperanzador. Que el reino de Dios está abierto para los marginados por la sociedad injusta y egoísta en que vivimos. Ahora sufres, pero ten confianza porque pronto llegará la consolación para tu vida, porque Dios no te ha olvidado, no desmayes. Feliz eres tú que esperas en Dios, porque serás saciado. La riqueza espiritual que tiene el pobre no la poseen los ricos, porque ellos dependen de sus riquezas, de sus posesiones materiales, pero los pobres dependen de Dios. Alégrense, porque van a ser recompensados desde el cielo. Hoy vamos a concluir esta enseñanza preguntando: ¿está usted haciendo algo para aliviar el dolor de la pobreza de alguien más? Hoy yo le invito a que se despoje un poco de lo que posee y busque alguna persona o familia durante esta semana y permita que Jesús visite ese lugar trayendo esperanza y seguridad de que las cosas van a cambiar muy pronto. Ponga su fe en acción, lléveles el reino de Dios y que la mano del Todopoderoso se deje ver a través de sus acciones. No olvide suscribirse. Haga clic en la campanita que muy pronto subiré un nuevo video, esperando que esto sea de bendición para ustedes. Shalom, shalom.